¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más en nuestro programa Vital, que lo tenemos miércoles a miércoles a las 2 p.m., hora de la tarde, Querétaro, México. Y para mí siempre es una alegría el poder compartir con ustedes, el poder ir a la palabra y encontrar esas verdades que enriquecen nuestra vida, que suman a nuestro caminar diario, que se vuelven luz para nosotros y nos ayudan. Como dice su palabra, ¿verdad? Que su yugo es fácil y ligera su carga. Sin embargo, cuando caminamos en el Señor, cuando caminamos como hijos de Dios y vamos descubriendo sus verdades, en nuestra mente humana no siempre parece fácil su yugo y su carga ligera. Justo esta semana estábamos hablando de lo que significaba tomar tu cruz y seguirlo a Él. Y sabemos que el cielo no se rige de acuerdo a la lógica humana, sino que a través de unas verdades que son más altas y más profundas que lo que tú y yo hemos aprendido a conocer humanamente hablando. Y es por eso que tenemos muchas veces la perspectiva equivocada en cuanto a que su yugo no es tan fácil y su carga no es tan ligera. Sin embargo, cuando tú y yo vamos y profundizamos en la palabra y buscamos conocer cómo funciona el reino de los cielos al que pertenecemos, ese reino que trajo bendición, ese reino que trajo vida plena, ese reino que compró nuestra libertad para ya no ser esclavos a la carne, para no ser esclavos de los engaños del enemigo o aún los engaños de este mundo. Entonces, cuando entendemos este funcionamiento, nos damos cuenta que al yo sumarme a esa verdad, al abrazar esa verdad, al buscar que esa verdad sea revelada, el yugo ciertamente se convierte en fácil y la carga ya no pesa. ¿Por qué? Porque ya no soy yo solo, es Dios el Todopoderoso conmigo, ese Dios trino, ese Dios que hace maravillas, ese Dios que cumple su palabra, que cumple sus promesas, ese Dios que nunca te deja ni te dejará, aun cuando humanamente pareciera que ha guardado silencio, pareciera que no estás respondiendo de acuerdo a nuestra necesidad, pareciera que se ha distanciado. Eso es simple y sencillamente una percepción humana totalmente lejana a la verdad de Dios. Porque tenemos un Dios que no miente, un Dios que nunca cambia, un Dios que permanece siendo el mismo para siempre. Y eso significa que no hay nada en esta tierra que tú y yo podamos hacer para que Dios no nos ame. Él nos amará siempre y su amor lo mueve siempre por ti y por mí. Su amor es esa fuerza que hace que Dios permanezca activo de forma permanente en nuestra vida. Aun cuando tú y yo dormimos, aun cuando tú y yo descansamos, Él sigue trabajando en nuestro favor. Él sigue obrando en nuestro favor. Entonces, conocerlo a Él y entenderlo es el secreto para que tú y yo podamos verdaderamente disfrutar de esa plenitud maravillosa, de esa vida gloriosa, de ese Dios grandioso, todopoderoso que es amor en nuestras vidas. Y ir avanzando en la dimensión del reino de los cielos. No olvidar que somos llamados a vivir una vida a través del Espíritu, una vida espiritual. Esa vida es la que nos va a saturar de ese poder maravilloso, de ese poder glorioso que tú y yo vamos a disfrutar cada vez que Dios tiene un nuevo reto para mi vida, porque quiere revelarme algo nuevo. El Señor empieza a manifestarme un entendimiento más claro de lo que Él ya ha hablado a mi vida. Muchas veces son versículos que Él ha revelado a mi vida anteriormente, pero que en esta ocasión toman una profundidad mayor, toman una revelación más alta, más grande, que yo todavía no había visto. Y de eso se trata, lo hemos hablado acá, ¿no?
que este año que el Señor ha dicho que nos lleva de gloria en gloria, tiene todo que ver con el poder quitar los velos de nuestros ojos naturales y darnos la visión espiritual para tener el entendimiento de la grandeza de nuestro Dios, de esas verdades eternas que vienen a renovar nuestra mente, que vienen a sanar y transformar nuestro corazón y saturar nuestra alma con esta nueva vida. Y el poder del Dios que tenemos, el poder de nuestro Señor Jesucristo es sin igual. Y es por eso indispensable que le conozcamos. Indispensable que tú y yo le digamos a Dios, quiero tener hambre y sed de ti, Señor. Quiero aprender a buscarte a ti, a conocerte a ti, a sumergirme en tu palabra para que estas verdades profundas sean reveladas a mi vida, para que tú te puedas ir manifestando en mí y puedas ir llevándome de gloria en gloria, empoderándome con esa vida, descubriendo ese yugo fácil y esa carga ligera, porque eso es verdaderamente lo que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida. Y cada vez que nos conectamos aquí en Vital, y vital porque sabemos que Dios es vital para nosotros, cada vez es una oportunidad de decirle al Espíritu Santo, háblame tú. Quiero escuchar tu voz. Quiero que tú vengas y reveles la palabra a mi vida. Que yo pueda venir y entender estas grandezas eternas, estas verdades gloriosas que van a causar en mí que tu río de agua viva se manifieste y empiece a fluir en mi ser interior y hacer desde adentro crear nueva vida para mí, pero también un fluir de una vida espiritual que sea bendición para otras personas, donde Dios pueda ser visto en ti, donde su poder pueda la gente vivirlo a través de ti y decir, wow, o sea, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Cómo es que has alcanzado esto en tu ser interior? ¿Cómo es que puedes estar tan feliz, tan pleno, tan libre, a pesar de circunstancias que pueden ocurrir en esta tierra? Y es ahí donde nosotros mismos hacemos visibles a Dios a través de su obra en nuestras vidas. Y esta tarde yo quiero que vayamos a la palabra, porque siempre que vamos y meditamos en estas verdades, Dios habla a nuestra vida y empieza a revelarse y a decirte, esta es la riqueza que tengo para ti, esta es la palabra que tu alma necesitaba para poder ir avanzando en mi reino y que tú vayas abrazando todas las cosas preciosas, eternas y gloriosas que tienen tu nombre, que están preparadas para ti. Sabes, muchas veces podemos estar en nuestro caminar diario de nuestra vida, de nuestros planes, de nuestros sueños, de nuestras metas, y de repente podemos pensar, ¿qué más podría yo estar haciendo? ¿No? ¿Cómo podría yo tener un impacto mayor? Y la respuesta siempre será Dios. Recuerda, Él tiene sueños planificados para tu vida. Él, nuestro Señor, tiene sueños eternos que fueron diseñados para que el reino de los cielos se revelara a los hombres, porque a eso vino el Señor Jesucristo. Él vino, a revelarnos el reino de los cielos. Él vino a revelarnos al Padre, a acercar el reino de los cielos a nosotros. Entonces, cuando venimos nosotros y nos encontramos con la verdad revelada, el reino de los cielos se hace vida en mí, se hace vida en ti, y se hace manifiesto a la vida de otras personas. Y he encontrado, porque igual, o sea,
tenemos diferentes tipos de sueños, ¿no? Pero hay un tipo de sueño que hace toda la diferencia. Y es cuando tu vida empieza a vivir dentro de su voluntad y cumplir ese propósito de acercar el reino de los cielos a las personas que no le conocen. De que Dios se ha revelado a sus vidas. Ese sueño de Dios, que es para todos, no es un sueño específico diseñado para una persona, es para todos y nos usa de todas las formas posibles. No necesitas ser un pastor, no necesitas ser un evangelista, no necesitas ser un maestro, no necesitas ser un profeta o un apóstol, no necesitas estar en estos 5 áreas del ministerio de la iglesia. Lo que necesitas es conocerlo. Y donde sea que tú estés plantado en tu trabajo, en tu empresa, en el lugar donde estudias, ahí tú puedes empezar a dejar huellas eternas. Ahora, vivimos en un tiempo donde muchas personas están confundidas, voy a decirlo así, en cuanto a su concepto de Dios. Porque por alguna razón se ha manejado a través de religión. Y Dios es lo opuesto a la religión. Dios vino a quebrantar la religiosidad, la religión, y vino a establecer la verdad, que es una relación entre Dios y los hombres. Entonces, cuando tú empiezas a tener esta relación con Dios de intimidad, de cercanía, de transparencia completa, ya no estás hablando de un ser divino que está a años luz de donde tú estás en distancia. No, estás hablando de alguien cercano a ti, de alguien que ya estás conociendo. Y no digo conoces porque pareciera como una palabra ya donde ya conozco todo de Dios, sino que estamos conociéndole, porque creo que nunca dejaremos de conocer a Dios y todo lo que Él es hasta que ya estemos cara a cara en cuerpos glorificados frente a Él. Pero mientras estemos en esta tierra, en este cuerpo humano, lo estamos conociendo. Entonces hablarás de alguien que conoces, de un amigo, de un padre, de alguien que cuida de ti, de alguien que habla contigo y que tú hablas con él. Entonces tu conversación no va a sonar religiosa, será parte de tu historia, de tu vida, de tu día a día, y podrás hablar de él de una manera tan natural, tan refrescante, tan cero religiosa, que la gente va a empezar a abrirse, a querer conocer a este Dios maravilloso, este Dios que no viene a imponer, que no viene a demandar, que vino a dar y dar y dar, y que ahora tú y yo le damos a causa de que al conocerle poco a poco y ir recibiendo de Él toda esta gracia, todo este favor, toda esta palabra viva, en ti la respuesta única fue la misma que Él tiene para contigo, y es amarlo de regreso, es querer establecer una relación con Él perpetua, de amor, donde tú puedes venir y alabarle y adorarle con tus pensamientos, con tus emociones, con tus acciones, con tus palabras, con tu vida, pero porque te causa deleite el amar a Dios por quien es Él y por todo lo que Él ha hecho ya en tu vida, y no se diga todas las cosas que está haciendo y está por hacer. Entonces vamos a hablar un poquito de este sumo sacerdote maravilloso que es Jesucristo, a quien necesitamos conocer profundamente y dejar que opere en nuestras vidas y nos revele todas las riquezas que harán que el yugo que tenemos con Él, el estar amarrados a Él, sea fácil, y que todas las cosas que Él pida a nosotros para nuestro bien, para nuestro beneficio, las podamos ver a través de sus ojos, de tal manera que entendamos que son ligeras, porque Él es el poder y la fuerza detrás de todas aquellas cosas que Él va a hacer en mi vida, que Él está obrando en mí, que va a transformarme. Por lo tanto, si Él es el poder y la fuerza,
el peso se vuelve ligero. Ok, entonces si nos vamos a Romanos capítulo 8, viene la palabra del Señor y dice lo siguiente. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Por ser la primera pareja humana y empezar ellos a multiplicarse, ese pecado inherente que había en ellos se trasladó a absolutamente toda la humanidad, ¿no? Entonces todos fuimos concebidos en pecado y el pecado se volvió parte de la vida del ser humano. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Ahora, está hablando de una muerte doble, donde muere ciertamente tu cuerpo natural, humano, pero también está hablando de una muerte espiritual, que es esa muerte la que es peligrosa, porque es una muerte eterna, con un destino de dolor y de angustia, porque eso es lo que Satanás pretendió al introducir de una manera muy sutil. Fíjate, Satanás actúa no de una manera frontal, donde tú puedas ver que lo que él está ofreciendo es malo y destructivo. No, él fue muy... Él planificó muy detenidamente y muy sutilmente cómo entrar a la mente de Eva y confundirla y hacerla creer que lo que ella iba a ser de bendición para su vida, porque sería como Dios. Pero es una forma torcida de querer presentar algo que simplemente viene a desatar destrucción y muerte. Y es ahí donde tú y yo necesitamos de una manera fuerte el venir y conocerlo a Él y ser guiados por su Espíritu para poder discernir todas las sutilezas que el enemigo quiere utilizar. ¿Para qué? Para convencerte hoy de que a pesar de que conoces a Cristo, eres humano y por lo tanto estás atado al pecado. Y eso no es cierto, porque ciertamente tenemos un Dios todopoderoso que vino a hacer justamente eso, a liberarnos de esa esclavitud, para que tú y yo no vivamos esa muerte eterna. Sí, un día este cuerpo de carne morirá, pero solo para ser trasladado a un cuerpo glorificado y vivir eternamente con Dios. Entonces dice, cuando el pecado de Adán introdujo la muerte, lo acabamos de leer, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, o sea, el pecado ya existía, pero la gente no lograba distinguir qué era lo que verdaderamente malo, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley que determinara que eso era violar algo, que eso era ir en contra de lo bueno, ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Moisés, todos murieron, incluso los que no obedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo y una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios. Fíjate, sí, el pecado de este hombre y de esta mujer desataron pecado a toda la humanidad. Sin embargo, dice que la obra de Jesucristo es todavía más grande porque la gracia maravillosa de Dios es mayor aún que cualquier pecado que habite en el ser humano. Es más grande, es más fuerte, es más poderosa su gracia que el pecado que habita en el ser humano.
y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios, es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, es decir, Adán. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación. Oh, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, quien es santo y puro, creador de todo lo que existe, aun aquello que ni tú ni yo sabemos que existe, porque está más allá de la capacidad que el ser humano ha desarrollado para ver el universo. Y este Dios grandioso, este Dios poderoso, dice, el regalo que yo te doy, te permite a ti, Cristina, una mujer imperfecta, pecadora, en estar delante de mí, un Dios santo y puro y todopoderoso, y hecha justa. Porque ese es mi regalo, esa es mi gracia, ese es mi favor sobre la humanidad. Quitarles la condenación, comprar su deuda para que sean hechos justos delante de los ojos de Dios. A pesar de que somos culpables de muchos pecados, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Voy a ver si logro leer el resto de los versículos que tenía planificado para hoy, pero quiero que hagamos ciertas pausas ahorita. Fíjate, viene él y dice, ¿qué hice yo por amor a la humanidad, por amor a la creación? Di a mi Hijo Jesucristo, quien estuvo dispuesto a convertirse en ser humano, perfecto, sin mancha, sin pecado, santo y puro, para que Él muriera y pagara el precio absolutamente de todas tus culpas debido al pecado. Quiero acá aclarar que nosotros, humanamente hablando, nunca podríamos pagar esa deuda. No podríamos. No hay forma humana en la que tú o yo podamos decir, si hago esto, saldo mi deuda del pecado. Perdón que hoy estoy tomándome mi cafecito con ustedes. Por lo tanto, solo alguien santo, puro y perfecto podía pagar esa deuda para redimirnos, para dejarnos libres de culpa. Y esa persona fue Jesucristo. Y con un solo hombre, con un solo acto de amor, de poder, de entrega, de sacrificio, Él pudo comprar la culpa del pecado de toda la humanidad, aun aquella no nacida. Ahora bien, ¿cómo funciona esta gracia, este favor que vino a quitarle el poder al pecado sobre tu vida y sobre mi vida? Porque eso es básicamente lo que Él ha hecho. Su regalo de justicia es, tenemos que cumplir la ley. El pecado se paga con muerte eterna. Entonces, vamos a pagar el pecado, porque Dios no puede ir en contra de sí mismo. Por lo tanto, tengo que cumplir la ley. ¿Y qué voy a hacer? Voy a dar a mi hijo para que muera una muerte terrible y que con su sangre se pague la culpa de todos nuestros pecados. Y entonces se haga una justicia, no para condenación, sino para libertad, para salvación, para redención, para vida nueva en Cristo Jesús. Ese es el amor maravilloso y grandioso de Dios. Y el propósito
es que tú y yo podamos entender que a los que reciben a Cristo tienen la oportunidad de vivir en victoria sobre el pecado. ¿Cómo funciona? ¿Cómo vivo yo en victoria sobre mi imperfección, sobre mi humanidad, sobre la tentación que puede provocar otra persona, sobre la tentación que Satanás mismo está buscando provocar? ¿Cómo puedo vivir en victoria? Cuando tú y yo recibimos a Cristo, no por una emoción, no porque se sintió bonito, no porque el que estuvo enseñando la palabra me cayó bien y lo que dijo tocó mi corazón, sino porque eso que llamamos tocar el corazón se volvió una convicción en mi alma, en todo mi ser, en mi espíritu. Tengo esa certeza de quién es Dios, tengo la certeza de su amor, tengo la certeza de su verdad, tengo la certeza que es el único Dios verdadero y vivo. Tengo la certeza que es el creador del universo. Tengo la certeza de que Él jamás, nunca me dejará y que Él me sustentará. Tengo la certeza de su sacrificio en la cruz del Calvario y lo que esto vino a hacer por mí, por la humanidad. Entonces, cuando yo recibo a Cristo, lo que estoy haciendo es estableciendo una dependencia total y absoluta con Dios, con Jesucristo, una relación de intimidad, donde yo entiendo que el que sostiene la victoria sobre el pecado es Él, que el que da la victoria sobre el pecado es Él, y es a través de Él que yo puedo permanecer venciendo el pecado y disfrutando la victoria que Él compró en la cruz por ti y por mí. Porque lo dice en el versículo 18, más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria. Recibir a alguien es tenerlo contigo, es hacer de tu casa, de tu vida, de tu alma, el hogar de Jesucristo, para que Él venga y viva en ti a través de esa palabra viva que el Espíritu Santo revela y tú puedas permanecer en victoria, vivir en victoria sobre el pecado y la muerte, porque ahí estamos abrazando esa eternidad que Cristo compró para ti y para mí en la cruz del Calvario. Versículo 18 dice, así es, un solo pecado de Adán. O sea, Adán y Eva pecaron una vez, al principio, y eso fue suficiente para condenar a todos, a toda la humanidad. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Fíjate, el acto de Jesucristo, ¿qué es lo que restablece? ¿Por qué la muerte de Jesucristo, al pagar nuestra deuda, desata en ti y en mí la capacidad de vivir en victoria sobre el pecado? Porque vuelve a restablecer la unidad, la intimidad, la relación entre Dios y la humanidad. Es decir, recibirlo a Él es establecer esa relación. Cuando tú vas al Génesis, tú lees que Adán y Eva, o sea, Dios caminaba con Adán y Eva en el jardín del Edén. Él habitaba en medio de ellos. Él habitaba con ellos en todo tiempo. Sus conversaciones eran con Dios. Las instrucciones venían de Dios. Su vida dependía absolutamente de esa relación. En el momento en que ellos dejan de hablar con Dios y empiezan a escuchar una voz ajena a Dios, ojo, una voz ajena a Dios, en ese momento
La tentación empieza a tocar la puerta del corazón de Eva y también del corazón de Adán en su momento. Entonces, ¿qué Dios me está diciendo esta tarde? Busca escuchar mi voz. Hoy en día tenemos miles de voces que están sonando a nuestro alrededor y que muchas de ellas suenan tan bonitas, tan seductoras, tan buenas y parecieran hasta santas, pero no es Dios. Y nos van a desviar de esa relación que nos sostiene en victoria sobre el pecado, que nos sostiene en victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque ahí recibes la luz, ahí recibes el entendimiento, ahí recibes la claridad, ahí recibes el poder, ahí recibes la salida, ahí recibes las armas espirituales, los recursos espirituales, todo lo que tú y yo necesitamos para no caer en la seducción del engaño de todas las formas que se presenta y poder permanecer en la victoria que Él compró por mí. Entonces, ¿cuál es mi parte? Mi libre albedrío, el estar dispuesta, el decir, quiero esto, quiero esta relación, quiero cultivarla, quiero nutrirla, quiero enriquecerla, quiero cada vez ir más profundo en conocerte a ti, Señor, porque tú eres el que sostiene mi libertad, tú eres el que me sostiene en salvación, tú eres el que me sostiene en la redención, tú eres el que me permite ver más allá de mis ojos humanos para ver con tus ojos y ver toda la verdad que necesito entender para permanecer libre de todo lo que tú me has hecho libre, para ya no ser esclavo, para ser libre, libre. Sabes, tú y yo no vivimos en países con esclavitud. Esta se abolió, hay lugares donde todavía existe esto muy poco, pero igual a base de violencia y todo lo demás. Nacimos en países donde hay libertad de decisión, ¿no? Pero el tema no es ese, el tema es, estoy libre de caer, o sea, vivo en la libertad que Cristo me compró, de caer en el engaño de mi propio yo, de caer en el engaño del error o del pecado de otra persona y quedarme resentido, quedarme herido, quedarme enojado. Vivo en el engaño de una sociedad que me dice qué es el éxito, qué es lo que me da valor, o abrazo la verdad de Dios, que me muestra mi verdadero valor, mi verdadero éxito y me lleva a vivir en una libertad y una plenitud que no depende de las circunstancias que me rodean, sino de una verdad que es más grande y es quién soy en Cristo Jesús, porque Dios lo dice, porque Dios lo establece, porque es así, porque es la verdad en realidad. Entonces, hay tantas formas en las que tú y yo podríamos volver a ser esclavos del pecado, pero si mantenemos esta intimidad, esta relación con Cristo y permanecemos en Cristo a través de buscarlo y que Él se revele en nuestras vidas, tú y yo vamos a vivir una vida con una relación de acuerdo al diseño de Dios con Dios. Y vamos a disfrutar de la nueva vida que Él trajo para nosotros. Y en esa vida no hay condenación. En esa vida lo único que hay es libertad, plenitud, sanidad, vida en abundancia, según la fuente de vida que es Dios. Cuán importante es tu relación con Dios. Cuán importante es que hables con Él y busques escucharlo y descubras la profundidad de su amor, la altura de su amor, la anchura de su amor, la longitud de su amor. Descubre la grandeza de tu Dios, descubre su gracia, descubre su favor, descubre su poder. Vuélvete hambriento y sediento. Y si tú hoy en día dices, es que no se me
antoja estudiar la palabra. Pídele a Dios, según Filipenses 2:13, que Él provoque en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dile, provoca en mi hambre de Dios. Desespérame por tu presencia, Señor. Desespérame por estudiar tu palabra. Desespérame por sentarme contigo, Espíritu Santo, para que me expliques la palabra cuando la estudie y yo pueda crecer en esta intimidad contigo y pueda ver el milagro de la gracia y de tu favor todos los días en mi vida, cuando me vea sostenido por tu poder, cuando me vea sostenido por tu favor, cuando me vea sostenido por tu gracia y ver cómo permanezco en victoria sobre el pecado. Porque esa es la herencia maravillosa que tú nos has dado, esa relación contigo que desata tu regalo de redención y de liberarnos de toda condenación. Y el versículo 19, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para toda la gente, para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. O sea, Dios escribió la ley para que el ser humano despertara a la realidad del pecado y se diera cuenta lo que el pecado iba a desatar en sus vidas. Pero mientras más pecaba la gente, Dios dijo, más va a abundar mi gracia maravillosa. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina, en cambio, la gracia maravillosa de Dios, que está ahí, disponible para el que la quiera, disponible para el que abrace a Dios, disponible para el que diga, Cristo, Señor Jesucristo, yo quiero que tú seas mi Señor, mi Rey, mi dueño, mi Salvador, mi Redentor. A ti obedeceré, a ti te creeré, a ti me rendiré, buscaré entender tu palabra para que ésta se haga vida en mí y yo pueda rendirme a ti cada día de mi vida. La gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y vuelve a mencionar el texto, un segundo versículo, que pone en el lugar correcto nuestra relación con Dios, donde Él es Dios y tú te conviertes en su hijo o en su hija y te rindes a ese Dios y empiezas a ir en contra de todo lo que a Dios no le agrada, a través de su poder, a través de su gracia, a través de su favor sobre tu vida. Es por eso que al Dios ser un Dios de lo imposible, en tu vida lo imposible se vuelve realidad a causa de Cristo en ti y en mí. Así que accionemos, amados, accionemos en esa relación correcta, donde nuestro corazón se rinde, donde estamos dispuestos a morir a todo aquello que nos separa de Dios, donde estamos dispuestos a ir más profundamente a buscar esa verdad revelada, para que ésta se haga vida en mí y provoque desde adentro el deseo ferviente de hacer las cosas que son agradables a Dios. Porque vivir en una relación correcta con Dios es hacer las cosas porque surgen de tu interior y no por obligación o por miedo a un infierno o por miedo a una consecuencia. No. Cuando es una relación correcta, todo nace del amor. Todo nace de lo que Dios provoca en tu interior, ese cambio sobrenatural, esa transformación sobrenatural, ese poder sobrenatural que opera en tu ser interior y cambia totalmente tu manera de pensar y renueva tu manera de ver la vida y de sentir y de abrazar la vida en Dios. Así que este año, que sea un año de tanta gloria, porque hemos decidido alinear nuestra relación con Dios al diseño correcto, que es reconocer su poderío, su grandeza,
su soberanía, buscarlo, conocerlo, entenderlo, que esa revelación llegue, que esos ríos de agua viva fluyan en nosotros con un corazón rendido, humillado, reconociendo que lo necesitamos todos los días de nuestra vida. Bueno, eso es pues lo que Dios depositó en mi corazón para contigo este día. Y yo te invito, no sé si tomaste notas o no, pero si no lo hiciste, está bien, porque pues, el programa queda en el muro de Facebook permanentemente y tú puedes volver a escucharlo y tomar notas y ir a la presencia de Dios y hablar este tema con Dios y decirle, Espíritu Santo, expande, revélame más. Dime a mí qué necesito. Dime qué es lo que quieres que yo entienda. Qué es lo que tienes para mí, para este día, para hoy. De acuerdo a tu diseño, de acuerdo a tus sueños, de acuerdo a esa gracia inmerecida, de acuerdo a ese favor maravilloso que tú tienes sobre mí. Y yo sé que Dios te va a hablar. Yo no sé si tú ya tienes una relación con Dios y ya has aprendido a discernir su voz. En mi caso, Él me habla generalmente al pensamiento y deposita pensamientos en mi mente. Y al principio puede que no estés percatándote que Dios está hablándote, y está bien. Pero mi consejo es, permanece buscándolo, permanece diciéndole, háblame, 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 porque yo te garantizo que ese día en que tú vas a entender que es Él que te está hablando, porque Él ya te habla, pero a veces no nos damos cuenta, no nos percatamos que es Él, pero tú vas a llegar a percatarte que es Él, y cuando eso suceda, tu vida va a empezar a experimentar una transformación gloriosa. Va a empezar a experimentar lo que es vivir de gloria en gloria. Bueno, quiero pues saludar a todos los que se conectaron este día a este programa vital. Vital porque Dios es vital para cada uno de nosotros. Y agradecer que estén ahí siempre sintonizándolo, pues el programa es para ustedes, tanto como para mí, pero es una bendición el poder compartir de estas verdades maravillosas de Dios para nosotros y que las podamos entender de acuerdo al corazón de Dios para poder ir en ese camino, en esa senda de justicia, donde todas las cosas que Dios ha preparado para nosotros están, y estas son maravillosas porque vienen de un Dios de amor. Así que gracias por conectarse. A los que no puedo saludar por nombre porque no veo sus nombres en pantalla, gracias por estar aquí. Dios continúe derramándose sobre sus vidas y sorprendiéndolos cada día, que este año todos podamos tener tremendos testimonios de lo que Dios está haciendo, va a hacer y hará en cada uno de nosotros. Y bueno, voy a saludar por nombre a los que sí puedo ver en pantalla. Eddie, qué rico verte por acá. Sandri, siempre conectada. Dios me la bendiga grandemente. Buenas tardes para ti también, Eddie. Gracias por saludarnos a todos. María Eloísa, qué bendición que nos acompañas como siempre conectada. Y damos gracias a Dios por su fidelidad, de que Él pueda darnos esa palabra para bendecir nuestras vidas. Orellana Elizabeth, qué alegría que nos acompañes esta tarde. Sandra Telles, qué bendición que estés por acá. Juan Vicente Flores, qué bueno que nos hayas acompañado. Ángeles, qué rico que estés por acá con nosotros. Lili Rocha, qué bendición. Cristina Gutiérrez, gracias por tus palabras, gracias por bendecir mi vida y que Dios continúe bendiciéndote a ti también. Luzmi, un fuerte abrazo, qué rico verte conectada por acá. Angélica García, ay, un abrazo a la distancia, saludos a todos. Espero que sigan viendo la mano de Dios sobre su vida, sorprendiéndolos, porque son personas que han entendido ese propósito maravilloso de Dios para sus vidas y que Él siga enriqueciéndolos de maneras sorprendentes. También Pati Solorio, qué alegría que estés por acá. Sicri Torres, un abrazo para ti. Familia Erazo Cermeño, qué bendición verlos por acá. Un fuerte abrazo a la distancia. Gracias por acompañarnos. Elena Hernández, qué alegría que te hayas conectado esta tarde. Y bueno, son los que se conectaron en vivo esta tarde. Si este programa fue de bendición para tu vida, si el Señor ministró tu corazón, si el Señor está hablando a tu vida, compártelo con alguien más.
No sabemos hasta dónde la palabra puede impactar la vida de una persona y cambiar su eternidad. Así que yo te invito a que lo compartas con otros, a que medites en el mensaje, en tu tiempo con Dios, y sé que Dios va a seguir enriqueciéndote y sorprendiéndote todos los días de tu vida. Bueno, un fuerte abrazo para todos. Dios los bendiga grandemente el resto de la semana y nos volvemos a ver el próximo miércoles, siempre 2 p.m. hora Querétaro, México, para conectarnos y sintonizar con aquel que es vital para nuestra vida. Bendiciones y nos vemos primero Dios la próxima semana. Chao.